En lo profundo del desierto dorado, donde el sol parecía incendiar el horizonte y el lujo más deslumbrante se alzaba en forma de palacios revestidos con oro y seda, el jeque millonario ejercía su poder con una mirada fría y un corazón impenetrable. Aquella tarde, su poderío se vio trastocado por un pequeño accidente que ningún oropel podría evitar. Su preciosa limusina, símbolo de su estatus indiscutible, había sufrido un desperfecto en medio de la ciudad. El bullicio del mercado cercano contrastaba con la quietud majestuosa del palacio, y entre los aromas embriagadores de incienso y especias emergió ella, una mendiga de ojos profundos y melancólicos, cuyos ropajes desgastados apenas ocultaban la dignidad rebelde que habitaba en su pecho. Sin nada más a mano y sin temor alguno, aquella mujer alzó la voz con un gesto improvisado y decidido. Usó el asiento de aquel coche inalcanzable para reparar la delicada lencería que, ajena a la ostentación, llevaba rota desde hacía días. El jeque billonario la observó desde la ventanilla entreabierta, espectador inesperado de un acto tan simple como desgarradoramente humano. Tras años de dominio absoluto y corazones conquistados con dinero y amenazas, su arrogancia vaciló ante la sinceridad cruda de aquella mendiga. Su respiración se volvió más profunda, y la curiosidad que despertó en él fue una llama que no pudo extinguir con órdenes ni desprecios. ¿Por qué usas mi coche para eso? La voz firme, pero con un tono inédito de interés, escapó de sus labios. Ella lo miró sin miedo, con una mezcla de orgullo y tristeza que hizo vibrar algo dormido en el alma del jeque. No tenía otra cosa, respondió escueta, pero no necesito tu amo para sobrevivir. Un silencio denso se instaló entre ambos, cargado de preguntas no formuladas y prejuicios no disipados. Aunque separados por mundos opuestos, una conexión invisible comenzó a tejerse, más fuerte que el oro que rodeaba al jeque. Sin embargo, aquel encuentro también desenterró heridas profundas. Mientras el jeque trataba de definir aquella confusión emocional, un secreto oculto en la mirada de la mendiga asomó con fuerza. Un pasado oscuro, lleno de sombras, que podían arruinar la frágil esperanza que había nacido entre ellos. El choque entre el brillo imparable del poder y la vulnerabilidad de la luchadora asomó, anunciando tormentas invisibles. Pero justo cuando el jeque decidió bajar la ventana para hablar, la mendiga apretó con fuerza un pequeño objeto entre las manos, un medallón antiguo cuya inscripción parecía susurrar verdades prohibidas. La leyenda detrás de aquel símbolo podía cambiarlo todo. Antes de que se revele el próximo secreto en este opulento emirato, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. ¿Será que el corazón del jeque ya ha caído en la trampa del destino? Deja tu like si esta primera chispa ha despertado tu curiosidad. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué reviravolta imaginas que ocurrirá. Tu pasión por estos dramas nos inspira a seguir contando más. El jeque billonario cerró los ojos por un instante, como si quisiera atrapar aquel instante efímero que lo sacudía por dentro. Su mirada, habitual bastión de arrogancia y control, se rozaba ahora con una extraña mezcla de desconcierto y fascinación. Jamás en su vida había sentido el deseo de entender a una mujer como estaba ocurriendo con aquella mendiga, que sin saberlo había derrumbado los muros de su mundo dorado. La limusina relucía bajo el sol implacable, atrapando sombras caprichosas que danzaban sobre el metal bruñido. En el interior, el jeque contemplaba cada arruga
cada línea marcada por la burla silenciosa de la vida que ella parecía portar con dignidad. Ese medallón apretado contra su pecho, viejo y misterioso, despertaba en él una inquietud poderosa y desconocida. «¿Qué significa ese amuleto para ti?», preguntó con voz contenida, como quien se sostiene al filo de la tormenta. Ella alzó la cabeza con desafío, sus ojos enrojecidos por las lágrimas no derramadas, pero su voz jamás cedió a la súplica ni al temor. «Es lo único que me queda de mi familia», respondió. «Mi madre me lo entregó antes de desaparecer en el peor invierno de mi vida». Un suspiro escapó de los labios del jeque, casi inaudible, como un secreto que jamás revelaría. La mirada de aquella mujer encerraba vientos de tragedia y un fuego quebrantable que parecía desafiar su propio imperio. El murmullo del mercado se filtraba por las ventanas abiertas del vehículo, con una cadencia constante, un tapiz sonoro que contrastaba con el silencio cargado entre ellos. Nadie, en todo el vasto palacio, había logrado hacer temblar los cimientos del jeque. Pero esa mendiga lo hacía sin solicitar permiso. ¿Cómo una mujer sin riquezas puede reclamar tanto poder?, se preguntó internamente. No tuvo respuesta, solo un vacío que crecía, un hambre que no era de cosas materiales, sino de entender aquella realidad que ignoraba por completo. Las intrigas y juegos de poder palaciegos parecían ahora insignificantes frente al misterio de aquella figura rota y gloriosa a la vez. «Si este medallón es lo único que te queda, ¿por qué no quieres ayuda?», insistió, la arrogancia dando paso a una caricia invisible en sus palabras. Ella negó con la cabeza, la melancolía marcando cada músculo de su rostro. «Tu ayuda sería cenizas para lo que soy», susurró. «No necesito caridad, jeque, solo un poco de justicia». Aquella palabra vibraba en el aire, un eco poderoso que atravesaba la coraza dorada del hombre. La justicia, algo que pese a su riqueza y dominio, nunca había sentido en la propia piel. El jeque apretó los puños, su mente revuelta por la tormenta de emociones que aquella simple frase desató. Conocía bien el poder, la crueldad y la traición, pero jamás se había enfrentado a un desafío tan personal, tan punzante. «¿Qué justicia buscas?», preguntó su voz más baja, casi una invitación. «Habla sin miedo». Ella bajó la mirada, el peso del pasado aplastando sus hombros, pero su voz se mantuvo firme. «Verdad, lo único que puede limpiar las sombras con las que he tenido que vivir, aquella que tu oro no puede comprar ni callar». El aire se volvió tenso, la tensión palpable en cada respiración contenida. Las palabras formaban un puente precario entre dos mundos que jamás debieron cruzarse, pero que el destino tejía con hilos invisibles. De repente, un ruido seco rompió la atmósfera pesada. La puerta del conductor se abrió con violencia, y un hombre de rostro severo emergió, vestido con la elegancia implacable de los guardaespaldas del palacio. «Majestad, debemos partir. El consejo espera su presencia urgente», informó con respeto, pero con una urgencia imposible de ignorar. El jeque se irguió, incapaz de apartar los ojos de la mujer que ahora escondía el medallón bajo su vestido gastado. «No te olvidaré», murmuró, dejando escapar una promesa velada. Ella no respondió, pero sus ojos brillaron bajo el sol abrasador, reflejando una mezcla indescifrable entre esperanza y temor. Mientras la limusina arrancaba, llevándolo de vuelta a la opulencia y a la vorágine de responsabilidades, el jeque no pudo evitar que sus pensamientos vagaran hacia esa mujer, hacia ese medallón y el secreto atrapado en sus entrañas. Aquella tarde, en medio del desierto dorado y el ruido ensordecedor de un mundo en contradicción, nació una tormenta
que amenazaba con cambiarlo todo. Y en lo más profundo de esa tormenta, un susurro oculto aguardaba ser revelado. Por la noche, desde la penumbra de una habitación tapizada en terciopelo carmesí, el jeque observaba el horizonte oscuro a través de enormes ventanales. La luna entregaba su plateado brillo como un testigo silencioso de su inquietud. Un mensaje llegó, discreto pero contundente, portando una única frase que hizo que su corazón se detuviera por un instante. El medallón pertenece a una dinastía perdida, y traerlo de vuelta podría significar la caída de todo lo que conoces. El jeque apretó los labios, sintiendo cómo se deshacen las certezas que alguna vez creyó inamovibles. En ese momento, comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba, y que aquella mendiga, más que una sombra del pasado, era la llave de un futuro que ni en sus sueños más oscuros se había atrevido a imaginar. La noche había caído abruptamente sobre el emirato, como una cortina pesada que parecía aprisionar en su sombra los secretos apenas susurrados en la luz del día. El palacio, con todas sus torres majestuosas y jardines iluminados por cientos de lámparas de cristal, parecía ahora un laberinto sombrío en el que el jeque billonario caminaba con pasos lentos, absorto en pensamientos que erosionaban su habitual confianza imbatible. El medallón oculto bajo la seda desgastada de la mendiga no solo era un objeto perdido en el tiempo, era un código de enigmas ocultos, una llave que podría abrir puertas enterradas en la historia de la dinastía más poderosa. Su mente destilaba imágenes fragmentadas, un linaje exterminado por enemigos inescrupulosos, un destino robado, y ahora, tal vez, una amenaza al trono que él había construido con hierro y oro. Sentado en un despacho revestido de brocados y mármoles, el jeque torcía aquel mensaje en sus manos, contemplando el horizonte nocturno, donde solo la luna parecía cómplice de su desasosiego. La húmeda brisa del desierto rozaba los ventanales, llevando consigo el lejano rumor de tambores y secretos no revelados. «¿Quién eres realmente?», murmuró, dejando que la pregunta flotara en el aire denso. Su voz, siempre segura y dominante, ahora se quebraba ante la incertidumbre. Había algo en esa mujer, algo que no podía encerrar en las jaulas doradas de su mundo. El tiempo se deslizó lento mientras los guardias patrullaban, ajenos a la batalla invisible que se libraba dentro del hombre que comandaba millones. Fue entonces cuando una sombra silenciosa apareció en el umbral de la puerta. Era Karim, su asesor más leal y sagaz, la única persona capaz de moverse con celeridad en los rincones más oscuros de la política palaciega. «Majestad, ha llegado un mensajero urgente», informó con la voz medida, portando un pergamino sellado con el emblema real. Sin dejar de mirar al vacío, el jeque tomó el pergamino, sus dedos rozaron el sello, como si tocara el destino. Con un gesto ceremonioso, rompió el lacre, desplegando la carta con manos firmes, a pesar del torbellino interno. Las palabras escritas no tardaron en golpearlo con la fuerza de un vendaval. Una alianza secreta entre facciones rivales estaba siendo forjada, y el medallón que poseía la mendiga era el símbolo que podía romper esa unión o sellarla para siempre. El jeque apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. La traición estaba más cerca de lo que imaginaba, y la figura humilde que condescendiera a cruzar su camino era, sin duda, la pieza que podía cambiar absolutamente todo. Decidió entonces que ya no podía seguir en la penumbra de las dudas. La verdad debía salir a la luz, aunque cada revelación doliera. Con el porte que solo un hombre acostumbrado a ejercer poder absoluto podía tener,
ordenó a Karim preparar una búsqueda inmediata. La mendiga, aquella mujer que había desafiado su orgullo, debía ser localizada y traída ante él para que los secretos encerrados en aquel medallón no escaparan. Aún así, bajo el recubrimiento de su tiranía implacable, un eco inesperado latía en su interior, el deseo de comprenderla, de atravesar la barrera invisible que los mundos les habían impuesto. Mientras tanto, en un rincón remoto y olvidado de la ciudad, la mendiga se movía con cautela. Cada paso era un riesgo calculado, cada mirada un desafío. A aquellos que quisieran reducirla a cenizas. El medallón, escondido bajo su vestido ajado, parecía pesar como una promesa y una condena. Sabía que ya no estaba sola en el juego. El jeque billonario la había reconocido, y con él un ejército de sombras comenzaba a despertar. Pero no importaba cuánto poder se desplegara contra ella. Su espíritu era un fuego indomable, un faro en la tormenta de intereses que amenazaban con devorarla. En la quietud de la noche, entre los ecos de la opulencia y la miseria que coexistían en las calles de aquel emirato, el destino tejía una red cada vez más apretada. Y cuando las puertas del palacio se cerraron tras el jeque, decidido a enfrentar la verdad con la ferocidad de un león herido, una voz antigua, susurrada por el viento del desierto, pareció responder: «No todo lo que brilla es oro, pero todo oro tiene su sombra. Esa sombra, invisible para todos, menos para los protagonistas de esta saga, se cernía ya sobre ellos». Y mientras los susurros del medallón empezaban a revelar secretos prohibidos, el jeque billonario sintió un estremecimiento profundo. El juego que creía controlar con mano de hierro estaba a punto de volverse pieza de una trama mucho más antigua y peligrosa. El silencio se rompió con un sonido inesperado, el tintineo metálico del medallón que había sido dejado caer sin querer en el suelo del despacho real, reflejando en su brillo fugaz un destino que ninguno de los dos podría escapar. Y en ese instante, la noche se tornó promesa de tormentas que cambiarían todo para siempre. La luna había comenzado su lento ascenso sobre el emirato, bañando con su luz plateada los extensos jardines del palacio. La opulencia se mantenía intacta, pero en el corazón del jeque billonario, las sombras se espesaban con cada pensamiento sobre aquel medallón y la mujer que lo custodiaba. Karim permanecía a su lado, silencioso y atento, consciente de que la incertidumbre, que hasta entonces había sido un reflejo pasajero en la mirada del jeque, ahora se había convertido en una tormenta que amenazaba con devorarlo desde dentro. «Majestad», murmuró el asesor con su voz cargada de gravedad, «he ordenado a los hombres que localicen a la mendiga, pero debo advertir que ella no es una simple víctima ni alguien que acepte la ayuda sin antes comprobar sus intenciones». El jeque asintió lentamente, sin apartar la vista de la ventana. Los jardines se extendían hacia el infinito, pero ningún refugio allí sería suficiente para ocultar los secretos de una mujer que parecía ser la encarnación de su propio pasado roto. «No nos enfrentamos solo a un objeto, Karim», confesó con voz baja. «Es su historia, su verdad, y quizás la única que puede deshacer el imperio que con tanto esfuerzo he construido». Un suspiro escapó de sus labios, cargado de una mezcla de arrepentimiento y escasa esperanza. Había en ese instante un hombre distinto detrás de la coraza del jeque, un hombre quebrantado por la posibilidad de perder no solo su poder, sino lo que quedaba de su humanidad. Mientras tanto, en un barrio olvidado por el tiempo, la mendiga avanzaba con pasos cautelosos,
La noche, envuelta en un manto de estrellas veladas por nubes errantes, parecía conspirar para protegerla de miradas indiscretas. Su mente vibraba con cada palabra del jeque, cada pregunta implacable que había intentado desentrañar el misterio del medallón. Sabía que estaba siendo perseguida, pero no por miedo, sino por algo que rozaba la vieja llama de venganza que llevaba en el pecho. El medallón, oculto bajo sus ropas raídas, resaltaba con un brillo tenue y casi melancólico, como si también él sintiera el peso de sus secretos. No podía revelar quién era en realidad, ni la verdad de su linaje. No todavía, porque si ese secreto salía a la luz, el equilibrio del poder en todo el emirato se rompería, dejando atrás solo ruinas y fragmentos de una historia de sangre y traición. Pero aquella noche, cuando la mendiga se detuvo frente a una antigua puerta de madera que crujió al abrirse, supo que ya no había vuelta atrás. En una estancia diminuta, iluminada tenuemente por la luz temblorosa de una lámpara de aceite, aguardaban figuras en sombras. Sus ojos reflejaban la mezcla de preocupación y determinación que sólo quienes han peleado batallas invisibles podían mostrar. ¿Trajo el medallón?, preguntó una voz grave, tensa. Ella asintió, sus dedos acariciando el objeto sagrado con reverencia y una tristeza que olvidado. Entonces el jeque no tardará en actuar, advirtió el hombre. Su poder es inmenso y su paciencia limitada. Un silencio se instaló, profundo y pesado como el desierto antes de la tormenta. Si él descubre la verdad, nos condenará a todos, pensó la mujer, mientras se sentaba en el suelo de piedra, la mirada clavada en el medallón que tanto significado escondía. Al otro lado de la ciudad, en el palacio, el jeque billonario recorría una de las galerías menos transitadas, sus pasos resonando sobre el mármol frío y pulido. Sus dedos rozaban los bordes de tapices antiguos que narraban la gloria de su familia. Sin embargo, esas historias ancestrales ahora palidecían ante la amenaza tangible que representaba el medallón y quien lo poseía. De repente, un ruido sutil llamó su atención, una sombra que se deslizaba entre las columnas, casi imperceptible para cualquiera, menos para sus ojos, acostumbrados al sigilo y la traición. Con movimiento ágil se escondió detrás de un pilar, observando al intruso acercarse a la cámara donde él mismo había dejado el pergamino con las noticias del medallón. «¿Quién osa?», murmuró con voz baja, pero cargada de autoridad, «perturbar mi dominio en esta hora?» La figura se detuvo, revelando un rostro conocido. Laila, su confidente más cercana y única amiga verdadera. «Majestad, inútil será negar que hay secretos que hablan más fuerte que las palabras», dijo con delicadeza, pero con firmeza en su mirada. «La mendiga no es quien parece ser, y ese medallón no solo amenaza tu corona, sino la esencia misma de lo que creías intacto». El jeque sintió el peso de esas palabras como un golpe directo en su pecho. Leila siempre había sido su voz dentro del caos, la brújula que equilibraba su alma atormentada. «¿Qué propones, Leila?», preguntó, la voz quebrada por la mezcla de temor y necesidad. «Que nos acercamos al fuego sin darnos cuenta de que puede abrazarnos. La única forma de controlar esta tempestad es comprenderla hasta el último secreto. Debemos encontrar a esa mujer antes que quienes quieren usarla para destruirnos». Los ojos del jeque brillaron con una mezcla de resolución y una nueva chispa. La necesidad de proteger, de amar quizá más allá del poder. La noche transcurría, y con cada estrella fugaz, el destino de los dos mundos.
El de la opulencia y el de la lucha se entrelazaba con un hilo invisible, frágil y valiente, y justo cuando el primer rayo del alba amenazaba con disipar las sombras, un grito roto y urgente resonó en los jardines del palacio. El medallón había desaparecido. La desaparición del medallón había encendido una alarma silenciosa que resonaba en los muros dorados del palacio con una fuerza inusitada. El jeque billonario, generalmente dueño de cada rincón y secreto de su reino, caminaba sin rumbo visible por los pasillos bañados por la luz tenue de los candelabros. Su mente era un torbellino donde el poder se mezclaba con la incertidumbre, y la tempestad que se gestaba amenazaba con desbordar todo lo que hasta entonces había mantenido firme. La ausencia del objeto no era un simple descuido, era un golpe directo a la esencia misma de su dominio. Esa joya antigua, que antes parecía solo un símbolo olvidado, ahora se revelaba como la llave para abrir puertas que debían permanecer cerradas. Su alma, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control se deslizaba entre sus dedos invisibles. Al detenerse frente a la inmensa ventana que dominaba el desierto negro bajo el manto nocturno, respiró hondo, intentando atrapar la calma que lo sostenía en sus días de gloria. Pero era inútil. Cada estrella que titilaba parecía susurrar secretos prohibidos, y el eco del medallón perdido resonaba en su pecho con la cadencia de un tambor premonitorio. En esa soledad impuesta, la voz de Layla emergió desde la penumbra. Con la suavidad que siempre sabía usar para atravesar cualquier coraza. «La amenaza no solo es política», susurró, sus ojos penetrantes fijos en el jeque. «Ese medallón trae consigo una historia que muchos darían su vida por ocultar. No solo es una pieza de joyería, es un testimonio de sangre y traición». Él asintió sin palabras, sus dedos apretando la madera tallada del marco de la ventana, como si aferrarse a aquello pudiera contener el vendaval que lo golpeaba. «Ella no es solo una vagabunda que encontró refugio en mi limusina», continuó Layla. «Es el último eslabón de una dinastía que tu familia creyó extinguida. Si esa verdad sale a la luz, nada quedará de lo que construiste». Un silencio pesado cayó entre ellos mientras las sombras danzaban, al ritmo de las llamas que iluminaban débilmente la estancia. El peso de esas palabras hacía que cada respiración fuera un esfuerzo sobrehumano. El jeque billonario sintió que algo dentro de él se partía, como si los muros internos, levantados durante años con la arrogancia de un imperio, comenzaran a resquebrajarse. Por primera vez, la mirada fría se vio invadida por un destello de vulnerabilidad. La mujer que había menospreciado desde su humilde figura había encendido una chispa que ningún oro ni poder podían apagar. Mientras tanto, amargas promesas y viejos rencores. Se detuvo frente a un viejo portón, cansada pero imbatible, y alzó la vista hacia la luna, que parecía observarla con un brillo compasivo. Sus dedos rozaron el medallón escondido bajo su vestido raído, y con voz apenas audible murmuró: «No permitiremos que el pasado sea borrado. Esta es nuestra última esperanza». Dentro de la habitación oscura, las figuras a su alrededor se movían con cautela. La pérdida de ese amuleto no solo ponía en peligro su linaje, también significaba que fuerzas poderosas ya estaban en movimiento para silenciarlos para siempre. «El jeque enviará a su mejor gente», advirtió uno de los hombres con ojos de lobo. «Si capturan a esta mujer antes de que revele su verdad, todo estará perdido». Ella apretó los labios, la determinación implacable dibujando una sombra en su rostro cansado. «Que vengan, no huiré más». De regreso en el palacio,
El jeque no podía sacar de su mente la imagen de aquella mujer, su mirada desafiante, el temblor contenido en sus gestos y, sobre todo, el imponente silencio que escondía un desgarrador mundo de secretos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido inesperado, un susurro apenas audible, que parecía obtener vida propia en el silencio de la noche. Giró sobre sí mismo, recorriendo con los ojos cada sombra, cada rincón, con la agudeza de un depredador. Entonces, como salido de la nada, un sobre abierto descansaba sobre la mesa principal. Sin firmar, sin emitente. Solo una frase escrita con tinta negra que le heló la sangre. Lo que crees protegido en tu oro yace bajo la arena, y tu sangre será la que lo despierte. El jeque sintió que el aire se volvía denso, como si le faltara el oxígeno. La amenaza se deslizaba cada vez más cerca, tan tangible como el calor ardiente del desierto durante el día. Su puño golpeó el mármol con una fuerza que destelló pequeñas grietas, liberando la furia contenida que, hasta ese momento, había tratado de ocultar. «Este juego ha cambiado», pronunció con voz feroz. «Ahora luchamos por mucho más que poder. La dinastía, el honor y la vida misma están en la balanza». Allí, bajo la luz titilante, vislumbró la fragilidad que acompañaba a su invencible fachada. El hombre que, para el mundo entero, era impenetrable. Y que en aquellos momentos se veía marcado por el miedo y la intriga. La noche pareció responder con un viento fuerte que azotó los ventanales, como si el destino entero conspirara para quebrar el silencio. El jeque billonario caminó hacia la puerta, con el rostro tenso pero resuelto, mientras en su mente una sola pregunta se repetía como un mantra doloroso. «Estoy dispuesto a enfrentarlo todo, incluso a perderme a mí mismo, para descubrir la verdad que esa mujer oculta». El aire se llenó de una espera casi insoportable, y justo cuando la puerta se cerraba tras sus pasos firmes, una sombra silenciosa se deslizó en las calles desiertas. Un suspiro diferente, esta vez contenido en forma de lágrima y esperanza, escapó de unos ojos ocultos bajo la capucha desgastada. Porque en el juego de poder del jeque billonario y en los secretos que el medallón encerraba, ambos sabían que nada sería igual después de esta noche. Y mientras la tormenta crecía en intensidad, algo invisible pero irreversible comenzaba a desenredar el hilo tenue que separaba el destino del dragón de oro y la última hija perdida del desierto. Un sonido seco resonó, un suspiro roto. Entonces lo imposible ocurrió. El medallón apareció en manos de un tercero, cuya sombra recortada contra las paredes antiguas del palacio decía más que cualquier palabra. El próximo movimiento estaba a punto de ser revelado, y con él la certeza de que nadie podría regresar jamás a la inocencia olvidada. La noche pesaba en cada rincón del palacio, como un manto oscuro que envolvía todos los secretos sin resolver. El jeque billonario caminaba lentamente por el largo corredor cubierto de alfombras de seda, los ecos de sus pasos reverberando como latidos acelerados en su pecho. El medallón había desaparecido, y con él la seguridad de su imperio se desvanecía entre sombras y dudas. Sus ojos, acostumbrados a dominar todo con la fría determinación de un monarca, ahora reflejaban una mezcla de ira contenida y vulnerabilidad inesperada. Era la primera vez que la figura imbatible, que edificó con mano de hierro, sentía que el control escapaba de sus manos, amenazado por una mujer que se mantenía firme en el límite difuso entre la fuerza y la quebradura. Un susurro de viento coló en la estancia, levantando las cortinas de
terciopelo carmesí, y con él regresaron los recuerdos de aquel encuentro incendiario. La mendiga, desafiando su poder, reparando la delicada lencería en su limusina. El brillo de aquel medallón que podía derrumbar dinastías. Había algo en ella que lo desarmaba, que le despertaba un fuego vivo y peligroso. En el centro del salón, bajo la luz trémula de un candelabro de cristal, Laila observaba en silencio. Sus ojos profundos, acostumbrados a leer los matices ocultos tras cada palabra, percibían la tormenta invisible que azotaba al jeque. Majestad, su voz fue un bálsamo y una advertencia. Eliminar la amenaza no es la solución. Debemos entender qué significa la pérdida del medallón y quién está jugando esta partida en las sombras. El jeque giró hacia ella con la mirada firme, pero cansada. Quiero capturar a esa mujer, traerla ante mí, susurró con voz dura. Pero también necesito saber qué oculta ese objeto y por qué mi poder es insuficiente ante ella. Laila asintió sin perder la compostura. Solo alguien que conoce la profundidad de los secretos podía afrontar la realidad con esa mezcla de respeto y urgencia. El medallón no es solo un símbolo de linaje, es un testamento de traiciones antiguas y alianzas rotas. Quienes están detrás de su desaparición pueden cambiar el destino del emirato para siempre. Mientras tanto, a kilómetros del santuario dorado, la mendiga avanzaba con pasos firmes, aún sintiendo el peso invisible de las miradas que la acechaban. Su corazón latía al ritmo de un tambor seco, el destino apretando sus lazos alrededor. De su vida y de aquel medallón oculto bajo su vestido raído, como una estrella frágil y resistente al mismo tiempo. Las calles desiertas parecían susurrar advertencias, pero su espíritu indomable no cedía. Habían intentado silenciarla muchas veces, convertirla en cenizas del pasado, pero su fuego interior ardía con más fuerza que nunca. Ella sabía que no podía huir, no cuando la verdad que guardaba amenazaba con redimir o destruir. Al llegar a un refugio escondido en un laberinto de callejones, la esperaba un grupo reducido, rostros endurecidos por el miedo y la esperanza. ¿El medallón?, preguntó una voz grave, temblando apenas con la urgencia. Ella sacó la joya con reverencia y tristeza contenida, acariciándola como un talismán cargado de promesas y pesares. Es nuestra última esperanza. Sí, cae en las manos equivocadas, la historia será borrada y la justicia caerá en el olvido. El jeque no descansará hasta encontrarla, advirtió otro, con ojos de lobo que reflejaban la tensión de aquellos días. Su poder es inmenso y su paciencia efímera. Un silencio oscuro se instaló, apenas roto por el viento que colaba su frío entre las rendijas de la vieja puerta. El aire parecía cargado con la amenaza inminente, con la certeza de que la batalla por el medallón apenas comenzaba. De regreso en el palacio, el jeque se detuvo frente a un inmenso espejo dorado. Se observó con la mirada de un hombre que se cuestiona el reflejo que le devuelve el tiempo. Cuánto había cambiado su mundo, y sobre todo, cuánto había cambiado él desde que aquella mujer irrumpió en su vida con la fuerza de un huracán. «¿Quién eres?», murmuró el viento, como si el mismo destino respondiera a su pregunta. Entonces un sonido imprevisto cortó la quietud. Pasos sigilosos que se acercaban, una sombra deslizándose entre las columnas del corredor. Preparó su postura, listo para el enfrentamiento, pero la sombra se detuvo y reveló a Laila. «Debes saber algo más», dijo ella, con voz grave. «Hay fuerzas ocultas que usan este juego para destruirlo todo, no solo su corona». El jeque frunció el ceño,
la tensión creciendo entre sus cejas, como si con cada palabra Layla tirara de hilos invisibles que amenazaban con deshacer su imperio. Entonces, debemos estar preparados para cualquier traición, declaró finalmente, pero también para la verdad que puede salvarnos o condenarnos. Mientras el primer rayo de luna se colaba por la ventana, la ciudad seguía respirando, ajena a la tormenta que se gestaba en los corazones y almas que luchaban entre el oro y las sombras. Y en la penumbra, una figura emergió lentamente, su rostro oculto bajo una capucha raída, un brillo frío en sus ojos que apagaba toda esperanza. Sin mediar palabra, sus manos se cerraron alrededor del medallón robado. El peso del destino, cargando su alma. Un suspiro profundo escapó de sus labios, mezclado con un deseo oscuro y un propósito firme. El verdadero juego apenas comenzaba, y la pieza más peligrosa estaba lista para mover su mano sobre el tablero, porque en aquel instante incierto, mientras el jeque buscaba respuestas y la mendiga luchaba por justicia, la sombra que sostenía el medallón ocultaba un secreto aún más peligroso que cualquiera de los dos había imaginado. La desaparición del medallón había dejado un vacío inquietante en el corazón del jeque billonario. Caminaba con paso firme, casi errante, por los corredores interminables de mármol frío, mientras la fría luz de los candelabros dibujaba sombras danzantes que parecían susurrarle amenazas. La desaparición del medallón había dejado un vacío inquietante en el corazón del jeque billonario. Caminaba con paso firme, casi errante, por los corredores interminables de mármol frío, mientras la fría luz de los candelabros dibujaba sombras danzantes que parecían susurrarle amenazas. La desaparición del medallón había dejado un vacío inquietante en el corazón del jeque billonario. Caminaba con paso firme, casi errante, por los corredores interminables de mármol frío, mientras la fría luz de los candelabros dibujaba sombras danzantes que parecían susurrarle amenazas. La desaparición del medallón había dejado un vacío inquietante en el corazón del jeque billonario. Caminaba con paso firme, casi errante, por los corredores interminables de mármol frío. Cada paso resonaba como un eco de su incertidumbre creciente. Su imperio dorado temblaba ante una amenaza invisible, un fantasma envuelto en seda raída y secretos antiguos. El impulsivo golpe contra el marco del espejo, que reflejaba su imagen de poder, control absoluto, se sentía por primera vez dominado por un misterio que no podía aplastar con órdenes ni terribles castigos. Detuvo su mirada en la puerta entreabierta del despacho, donde Layla esperaba. Ella, calma como siempre, recorrió con ojos que parecían atravesar almas, aquel rostro que ocultaba más luchas de las que aceptaba reconocer. El medallón no es solo un objeto, dijo con gravedad. Es un símbolo de linajes rotos y traiciones envenenadas. La mujer que lo posee es más que una mendiga, es una amenaza directa contra todo lo que significas. El jeque asintió lentamente, apretando los puños a la altura del pecho, donde una mezcla extraña de furia y vulnerabilidad se peleaba por salir. Debo encontrarla antes que los otros. Su voz quedó suspendida, como si temiera expresar en voz alta la magnitud de la batalla que venía. No será sencillo, advirtió Layla. Hay juegos detrás de ese medallón. Juegos de poder que incluso tu riqueza y tu ejército no pueden dominar sin la verdad. Mientras sus palabras llenaban el aire, en el barrio olvidado por el tiempo, la mendiga avanzaba con cautela, entre sombras y callejones angostos. La sal de la arena aún pegaba en sus labios. La piel desgastada por la dureza del desierto
y la cruel indiferencia de quienes solo veían su figura caída. Pero en sus ojos ardía una llama indomable. Cada paso era una declaración de guerra silenciosa contra el destino que había intentado reducirla a cenizas. El medallón, oculto bajo las desgastadas telas, parecía pulsar con un brillo cálido, como si él mismo respirara con la fuerza de una historia que debía ser contada. Al llegar a un refugio clandestino, empapado por una tenue luz de lámparas de aceite, la recibieron hombres y mujeres cuyas miradas mezclaban esperanza y miedo. —¿Lo trajiste? —preguntó una voz áspera, tensa como los hilos de una cuerda a punto de romperse. Ella asintió, deslizando el medallón con un gesto reverente y triste, consciente del peso que cargaba. Es la única fuerza que nos queda para reclamar lo que fue arrebatado. Si el jeque la posee, todo acabará en ruinas. No descansará, dijo otro, con ojos de lobo. Sus hombres recorren la ciudad y su paciencia se agota. Un silencio espeso se instaló, como si el aire mismo contuviera el aliento. A la espera de una tormenta. En el palacio, el jeque billonario se detuvo ante un espejo dorado que reflejaba una imagen fragmentada de un hombre agotado. Los símbolos de poder, oro, seda, mármol, no eran más que una máscara ahora vulnerable. La presencia de aquella mujer, con su orgullo roto y su medallón, había removido capas de una historia que creía enterrada. —¿Quién eres realmente? —murmuró en un hilo de voz, como preguntando al reflejo y a sí mismo. Un sonido sutil lo alertó. Pasos sigilosos que se aproximaban. Juego. Si caemos en sus trampas, nada quedará de nuestro mundo. Sus ojos se encontraron, la tensión y la confianza cruzándose en un instante que era más fuerte que cualquier orden. Entonces debemos adelantarnos, dijo el jeque, la voz oscura y fría. El medallón debe ser recuperado y la verdad desenterrada antes que la sombra tome tu corona. Mientras el primer rayo plateado de la luna bañaba los jardines, la ciudad dormía ajena al fuego que crecía en la sombra. Pero alguien no podía esperar más. En las callejuelas desiertas, una figura encapuchada emergió, desplazándose con la gracia de una serpiente. Sus manos desenvainaron el medallón robado, y un brillo frío y feroz reflejó en sus ojos oscuros. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios drenados de emoción, mientras susurra para sí mismo: el juego acaba de comenzar, y esta vez la pieza crucial no está ni en el palacio ni en las calles, sino en la oscuridad que todos temen enfrentar. El silencio que siguió fue un presagio para lo inevitable. La línea que separaba la lealtad de la traición, la verdad de la mentira, se desvanecía en un susurro. Y mientras el jeque billonario alzaba la mirada para enfrentar su destino, nadie, ni siquiera él, podía prever quién movería la siguiente ficha. El medallón, el símbolo de un poder ancestral, ahora latía en manos desconocidas. Una promesa oscura de venganza, redención y tragedia se cernía sobre ellos. Y la partida estaba apenas en su segunda jugada. La noche reinaba en el palacio, abrazando su imponente silueta con un manto de sombras que se desplazaban lentas y pesadas. El jeque billonario caminaba por los corredores interminables, cada paso resonando con un eco frío que parecía marcar el ritmo de su creciente desesperación. La ausencia del medallón no solo había vaciado el gabinete en el que reposaba esa joya ancestral, sino también las certezas que él había cultivado con poder y soberbia. Sus dedos arañaban el vacío imaginario en el aire, buscando aferrarse a algo firme, mientras su mente giraba como el arena arrastrada por el viento del desierto. ¿Cómo alguien podía desafiar su dominio con un simple objeto? ¿Y qué oscuras fuerzas se escondían tras su robo?
El suave murmullo de pasos anunciaba la llegada de Laila. Ella apareció en la penumbra, la voz serena pero grave, como una advertencia que se niega a ser ignorada. Majestad, el medallón no es solo una pieza, es un enlace entre el pasado y un futuro incierto. Quienes buscan ese amuleto no luchan por simple codicia, sino por una verdad enterrada en sangre y traición. Su mirada penetraba la de él, insinuando la profundidad del peligro que acechaba. El jeque apretó los labios, luchando contra la verdad que se imponía en su interior. ¿Crees que la mujer que posee ese medallón sabe todo lo que puede provocar su existencia? Laila asintió, con un brillo sombrío en los ojos. Ella es la última heredera de una dinastía que tu familia creía extinguida. Liberar ese secreto podría derrumbar imperios, y la profundidad del caos aún es desconocida para todos nosotros. El silencio entre ambos se volvió casi tangible. Unas palabras suspendidas que cargaban más que cualquier amenaza directa. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, la mendiga avanzaba con cautela. Sus pasos, titulados pero resueltos, apenas levantaban polvo en las estrechas callejuelas iluminadas por la pálida luz de una luna pálida. El medallón, oculto bajo sus humildes vestiduras, parecía latir contra su pecho, como si contara sus propias ansias por revelar su historia. La mirada de la mujer reflejaba tanto la determinación forjada en años de lucha como el peso invisible pero aplastante de un pasado que aún la perseguía. Sabía que cada instante podía ser el último, y sin embargo, su convicción se mantenía inquebrantable. Al llegar a una modesta habitación, oculta tras una vieja puerta de madera, fue recibida por aquellos que compartían su destino. Sus rostros eran un mapa de cicatrices invisibles. Sus ojos irradiaban la mezcla de esperanza y miedo que surge cuando el futuro pende de un hilo. «Lo trajiste», se escuchó una voz, cargada de ansiedad contenida. «Sí», respondió ella, mostrando con reverencia el medallón. «Es la última pieza que nos queda para reclamar justicia y memoria. Si se pierde, no quedará nada de nuestra sangre, ni justicia para los olvidados». «El jeque no detendrá su búsqueda», advirtió otro, con un filo en la voz que parecía cortar el aire. «Sus hombres recorren la ciudad como lobos al acecho, y su paciencia es corta». Un leve escalofrío recorrió la estancia mientras el viento colaba. Su frío por las rendijas, como un presagio de la tormenta que se acercaba. En el palacio, el jeque billonario se detuvo frente a un espejo imponente. La superficie dorada reflejaba la imagen de un hombre marcado por la ira y la duda. Lágrimas no derramadas amenazaban. «El medallón», advirtió con gravedad. «Fuerzas oscuras manipulan esta partida y no debemos caer en sus trampas». Sus ojos se cruzaron, un choque de voluntad en un silencio cargado de amenazas invisibles. «Entonces debemos adelantarnos», ordenó el jeque con voz fría y decidida. «Recuperar el medallón y la verdad será nuestro único salvavidas». Más allá de las paredes doradas, la ciudad seguía dormida, ajena a la ascendente tempestad. Pero en las sombras de callejones desiertos, una figura encapuchada emergió. Sus movimientos eran tan fluidos como el viento. Sus dedos, fríos y seguros, desataron el medallón robado. La joya emitía un brillo glacial que reflejaba en sus ojos oscuros. Una sonrisa cruel curvó sus labios resecos, mientras un susurro apenas audible escapaba con desdén. «Este juego acaba de comenzar, y la pieza más decisiva no está en el palacio ni en las calles, sino en la oscuridad que todos temen enfrentar». La silueta se fundió con la penumbra, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y peligro latente.
En el instante en que la puerta del palacio se cerraba tras el jeque, su mente se consumía en una sola pregunta que latía tan fuerte como el pulso del desierto. ¿Quién moverá la próxima ficha en este juego oscuro que amenaza con destruirlo todo? Entonces, en la silenciosa estancia, un sonido seco y misterioso cortó el aire. El medallón había reaparecido, pero ya no era un símbolo de poder o herencia. Ahora era un arma envuelta en sombras y traiciones. Y mientras sus llamas ocultas comenzaban a quemar la frágil tela de un destino que parecía inalterable, una verdad poderosa y aterradora aguardaba para despertar. El amanecer se asomaba lentamente sobre el emirato, bañando con tonos dorados y cálidos los muros resplandecientes del palacio. Después de noches cargadas de incertidumbre y sombras densas, la calma empezaba a regresar, reflejándose en la serenidad renovada del jeque billonario. Su mirada, antes llena de tormenta y temor, ahora sostenía la quietud de quien ha enfrentado la verdad y encontrado su propio camino hacia la redención. La luz tenue se colaba a través de los grandes ventanales, acariciando con suavidad los ropajes suntuosos del jeque, mientras éste recorría el salón principal, siguiendo la memoria de los recientes acontecimientos que habían cambiado no solo su destino, sino el lapido mismo del emirato. El medallón, ese símbolo milenario de linajes y secretos, ya no estaba perdido en las oscuridades ni en manos de sombras desconocidas. Había sido recuperado, y con él se había desenterrado una historia que los temores del pasado ya no podían ocultar. En un recodo del palacio, Layla esperaba, su rostro reflejando la mezcla justa de alivio y cautela que sólo ella podía mantener tras años de navegar en las corrientes turbulentas de poder y lealtad. La mendiga de ojos profundos, aquella mujer que había sacudido los cimientos del jeque con su dignidad y retos, había sido llamada ante él, pero ya no como un adversario encubierto, sino como una aliada imprescindible. El jeque la observó con una mirada renovada, llena de sinceridad y una emoción contenida que antes no le pertenecía. Había bajado la máscara del poder absoluto para reconocer la grandeza en quien, a pesar de sus heridas y su pasado oculto, había luchado con una fuerza indómita. Los muros dorados del palacio fueron testigos de cómo el orgullo se disolvía en respeto y el temor se convertía en esperanza. «Tu verdad nos ha liberado», dijo en voz baja, acercándose con una mezcla de reverencia y cariño. No hubo conquista en este viaje, sino un encuentro entre almas que merecen ser comprendidas y sanadas. Ella correspondió con un leve gesto, la tensión disipándose de sus hombros, como si por fin ellas pudieran caer también del pesado equipaje que ambos habían llevado. El medallón, ahora descansando entre sus manos, era más que una joya, era el testimonio de un linaje perdido y la promesa de justicia restaurada. En las horas que siguieron, la corte y la familia real asistieron al renacer de una alianza inesperada. Los enemigos ocultos que habían apostado por la destrucción de ambos mundos vieron cómo la verdad desarmaba sus planes y la fuerza de la unión se imponía sobre las sombras. El jeque tomó la decisión de abrir las puertas del palacio, no solo para otorgar justicia, sino para comenzar una era en la que la fortaleza de la empatía y la sinceridad redefinieran el poder. La tormenta que había sacudido el emirato quedaba atrás, y en su lugar crecía una nueva promesa. Los jardines, ahora despiertos bajo el sol, reflejaban la esperanza que florecía en los corazones. Entre las flores que despertaban, el jeque y la mujer que había desafiado su mundo caminaban juntos, compartiendo sus historias, sus sueños
y un futuro que ahora elegían construir en igualdad y amor. La noche que los separó y los unió ya era parte del pasado. En la claridad del nuevo día, sus manos se entrelazaron con suavidad, y una sonrisa genuina iluminó sus rostros. Nadie podría borrar las cicatrices del camino recorrido. Pero ahora esos recuerdos eran raíces profundas que fortalecían su vínculo. «Nos queda mucho por hacer», susurró el jeque, «pero esta vez no estaré solo». Ella asintió, sus ojos brillando con la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. No había más miedo ni dudas, solo la fuerza de un amor que había nacido entre ruinas y resurgido con brillo indomable. La ciudad despertaba, y con ella un emirato transformado que aceptaba la justicia con brazos abiertos y celebraba el triunfo de quienes se atrevieron a desafiarlo todo por la verdad y el amor. En el horizonte el sol se elevaba majestuoso, su luz dorada un símbolo eterno del renacer y la esperanza. Y mientras el viento cálido del desierto acariciaba las torres del palacio, el jeque billonario y su compañera contemplaban el futuro con la paz que sólo aquellos que vencieron las sombras podían conocer. Porque en el juego final no ganó el poder ni el oro, sino la fuerza indestructible del amor y la verdad que al fin encontraron su hogar.